que hay en la confesión. Las imágenes que están apareciendo en la pantalla nos ayudan a recordar las doctrinas que ya hemos visto. Yo coloco la imagen como siempre y ustedes me dicen a qué doctrina corresponde a manera de repaso para comenzar. La número 1, inspiración plenaria y verbal de la Escritura. La número 2, la grandeza y soberanía de Dios. La número 3, la Santísima Trinidad. La número 4, el decreto de Dios. La número 5, la predestinación. La número 6, soberanía de Dios y responsabilidad humana. Número 7, la doble naturaleza unipersonal de Cristo o el misterio de la unión hipostática. La número 8, la justificación por la fe sola. Número 9, doctrinas de la gracia, doctrinas de la gracia. ¿Y cuáles son los 5 pétalos del tulipán? ¿Cuál es la flor favorita de las iglesias históricas? El tulipán. ¿Y cuáles son los 5 pétalos del tulipán? Número 1, depravación total humana. Número 2, la doctrina de la depravación total humana tiene un gran enemigo. Debemos reconocer a ese enemigo. ¿Cuál es el gran enemigo de la doctrina de la depravación total humana? El mito del libre albedrío, que Martín Lutero combatió fuertemente con su libro sobre la esclavitud de la voluntad. La siguiente doctrina de la gracia, elección incondicional. La siguiente, expiación limitada. Y la siguiente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Llamamiento eficaz o gracia irresistible. Al final de este curso vamos a hacer una especie de dinámica con todas estas imágenes y vamos a estar repasando y tratando de dejar en nuestras mentes siempre estas importantes doctrinas. Muy bien, hoy vamos a terminar con las doctrinas de la gracia y vamos a volver a comenzar con la cadena de oro de la salvación. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Abramos nuestras Biblias, por favor. En Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30 vamos a introducirnos a la última de las doctrinas de la gracia, que es la doctrina de la perseverancia final de los santos. Romanos 8, 29 y 30 es lo que llamamos la cadena de oro de la salvación. Y ahí nos introducimos al tema de la perseverancia final de los santos. Dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció o amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí viene la cadena: a los que conoció y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como hemos dicho varias veces, esta es una cadena de eventos que están en el decreto de Dios, eventos que van a ocurrir indefectiblemente. A los que Él amó, esos que amó son los mismos que predestinó, a esos que predestinó son los mismos que llamó, no va a añadir ninguno más, a esos que llamó son los mismos que justificó, y a esos que justificó son los mismos que va a glorificar. Va a producir en cada uno de estos una réplica del Señor Jesucristo. Por tanto, entre la justificación y la glorificación hay todo un proceso, que es el proceso de santificación. Y en medio de ese proceso, esta cadena de oro de la salvación asegura la perseverancia. Es decir, que a los que Él llamó, ellos van a perseverar. Ellos van a perseverar, Él los va a guardar y los va a hacer perseverar hasta que los glorifique. O sea que hay un espacio de tiempo. En ese espacio de tiempo entre el llamamiento y la glorificación, esas personas van a perseverar en la fe hasta que Él los glorifique. Entonces aquí hay un eslabón lógico, teológico y necesario entre la justificación y la glorificación, y a ese eslabón lógico, teológico y necesario lo llamamos perseverancia. Es decir, que el plan de Dios, el decreto de Dios para salvar a muchos, incluye la perseverancia.
Y esa necesidad lógica de la perseverancia se ve de manera natural en las 5 doctrinas de la gracia. Las 5 doctrinas de la gracia nos muestran que esos hombres que eran totalmente depravados, que no se podían salvar a sí mismos, fueron elegidos por Dios. Dios los eligió, no ellos a sí mismos, Dios los eligió. Y como Él los eligió, envió a su Hijo a morir por ellos, en una expiación que es eficaz y limitada. Y a esos por los cuales murió Cristo los va a llamar eficazmente, irresistiblemente a salvación, y necesariamente los va a preservar hasta el final. Entonces la doctrina de la perseverancia de los santos surge como una necesidad del decreto de Dios y de la obra que Dios ha planeado hacer para salvar a muchos. Vamos entonces a ver cómo enseña la Biblia la doctrina de la perseverancia final de los santos. Y lo primero que debemos ver es que esta doctrina es enseñada a través de muchísimos versículos y muy claros, versículos en los cuales hay una sobreabundancia de evidencia. Yo diría, hay una evidencia masiva de esta doctrina en los muchos versículos bíblicos que la enseñan claramente. Entonces, la primera forma como la Biblia enseña la perseverancia final de los santos es a través de una gran cantidad de versículos que son muy claros, tanto versículos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Vamos a hacer un recorrido rápido. Les voy a pedir el favor de que sean ágiles en la búsqueda de versículos para que podamos ver el mayor número posible. Comencemos con Jeremías 32. Jeremías 32, 39 y 40. Los versículos que enseñan la perseverancia final de los santos están en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Obviamente más en el Nuevo que en el Antiguo, pero en ambos testamentos hay versículos muy claros. Jeremías 32, 39 y 40. Jeremías 32 está en el marco de la promesa del nuevo pacto que Dios hizo a través de Jeremías. Y este pasaje enseña muy claramente la perseverancia de los santos. Dice Jeremías 32, 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Es un regalo de Dios, un temor perpetuo, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. El temor es perpetuo, el pacto es eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. En ningún momento dejaré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Este versículo tiene por lo menos 3 declaraciones extremadamente claras que indican que Dios guardará o preservará a aquellos que entren en un pacto con Él. La primera declaración es temor perpetuo. El Señor va a dar a los hijos del nuevo pacto temor perpetuo. La segunda declaración es pacto eterno. Pacto eterno, el pacto que Él hará con ellos es eterno. Y la tercera declaración es temor que Él dará en el corazón para que no se aparten de Él. Entonces es un temor permanente, un pacto eterno, un temor que impedirá que ellos se aparten de Dios en ningún momento. Dios los preservará para que el temor de Dios esté en ellos hasta el último día. Otro pasaje muy claro del Antiguo Testamento que enseña la perseverancia final es Isaías 46, 3 y 4. Ya predicamos este pasaje con el título de El Dios cargador, el atributo olvidado del Dios cargador. Vamos a leer ese pasaje de nuevo, Isaías 46, 3 y 4. Este pasaje enseña claramente la doctrina de la perseverancia hasta el final de los santos. Isaías 46, 3 y 4 dice: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, el Señor sella con su santo ser su declaración. Hasta la vejez yo mismo, hasta las canas os soportaré, os sostendré, o preservaré yo. Y luego sella de nuevo: yo hice,
y luego sella, yo llevaré, y luego sella, yo soportaré, preservaré y guardaré. Este pasaje es demasiado claro. Vean conmigo el Salmo 125. El Salmo 125 es otro pasaje muy hermoso que enseña claramente la doctrina de la perseverancia final de los santos. Salmo 125, los primeros versículos solamente. Salmo 125 dice: los que confían en Jehová, es decir, los que tienen fe, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. O sea, la fe verdadera permanece para siempre. ¿Por qué? ¿O cómo? Verso 2: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Por qué la fe de los que tienen fe permanece para siempre? Porque el Señor está alrededor de ellos, guardándolos y preservándolos. Estos tres pasajes para mencionar solo algunos del Antiguo Testamento. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, donde está la mayor riqueza acerca de esta doctrina. Comencemos con el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículo 24. Todas estas declaraciones son muy claras y sobreabundantes. Juan 5, 24. Juan 5, 24. Dice Juan 5, 24. De cierto os digo, esta expresión es una expresión de absoluta garantía. Amén, amén. Esto es lo que significa de cierto, es una expresión de absoluta garantía. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, sino tiene, ya la tiene. La vida eterna es algo que no puede dejar de existir. La vida eterna es algo que no puede morir. La vida eterna es sencillamente eterna. Y si uno tiene algo que es eterno, lo tendrá para siempre. Pero si hay alguna duda de lo que Jesús está diciendo, y aquí es donde viene la parte masiva de estos argumentos, que cuando el Señor da un argumento sobre la perseverancia de los santos y seguridad de salvación, lo hace de manera masiva, sobreabundando una y otra vez sobre la misma declaración. Dice, tiene vida eterna, y ahora aumenta la certeza diciendo, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este pasaje de nuevo hay tres elementos que enseñan la absoluta seguridad de la perseverancia: el desierto, la vida eterna y el no vendrá a condenación. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 37 al 39. Juan 6, 37 al 39. Noten la sobreabundancia, la repetición y la claridad. Estos son elementos muy importantes. Juan 6, 37 al 39 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que te envió, Señor Jesús? Y esta es la voluntad del Padre, este es el decreto del Padre, esto es lo que el Padre me envió a hacer, el que me envió. Dice, que todo lo que me diere, y eso se refiere primariamente a seres humanos, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Este pasaje enseña claramente que la expiación es eficaz, que Cristo vino a ser una verdadera salvación y no a colocarnos en la categoría de perdonables o salvables. Vino a salvar, vino a perdonar. Esto muestra absoluta seguridad. Los que fueron dados en la eternidad, en el consejo eterno de redención del Padre al Hijo, de esos ninguno se perderá, y Cristo vino para asegurar que así sea. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, noten de nuevo la sobreabundancia de declaraciones claras, de argumentos fuertes y repetitivos de forma masiva. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De nuevo, en este versículo hay una argumentación masiva. Otra vez, de una manera masiva, el Señor da declaraciones muy claras acerca de la seguridad de la perseverancia. Verso 27 dice, mis ovejas. Debemos preguntarle al texto, ¿cuándo, Señor Jesús, esas ovejas comenzaron a ser tuyas? Esas ovejas comenzaron a ser suyas desde el consejo eterno de redención. Y porque son suyas, dice el texto, oyen mi voz. Y eso nos lleva a la doctrina del llamamiento eficaz. Y luego dice, yo les doy, ellos no la ganan por sí mismos, yo les doy vida eterna. Y de nuevo la expresión vida eterna se refiere a una vida indestructible. Pero por si hay alguna duda, sobreabunda en el argumento, esto es lo que yo llamo argumento masivo, no perecerán jamás. O sea que da el argumento, refuerza el argumento y te refuerza el argumento. Es lo que yo llamo argumento masivo. No perecerán jamás. Pero es tan masivo que sigue dando más argumentos. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero es tan masivo que sigue dando. Es como quien dice, ¿lo vas a entender o no lo vas a entender? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y de nuevo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Entienden lo que es un argumento masivo? Es sobreabundante, y así son muchos de estos versículos. Pasemos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. En Romanos encontramos la misma claridad y el mismo estilo de argumentación masiva, una argumentación masiva. En solo Romanos 5 encontramos dos veces el argumento. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser justificados es ser declarados justos, no culpables, inocentes, absueltos. Y dice el texto que ya tenemos la justificación. Pero si hay alguna duda, Pablo lo refuerza en el versículo 8 hasta el versículo 10. El mismo argumento, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, noten, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Noten que para Pablo no hay ninguna probabilidad de que nosotros no seramos salvos. Seremos salvos. ¿Por qué? Porque estamos justificados. Pero por si hay alguna duda, de nuevo inunda el argumento con otra declaración igualmente clara y en el mismo orden. Es lo que yo llamo un argumento masivo. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados que seremos salvos por su vida. Noten cómo repite y repite y repite. Eso es un argumento masivo. Romanos capítulo 8, vamos a Romanos 8. Versículo 1, Romanos 8:1, dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora veamos cómo de nuevo inunda el argumento con una argumentación masiva en una cascada que parece un río arrollador, un río que arrasa con todo. Romanos 8, 35 al 39. Este es el más masivo de todos los pasajes en cuanto a su argumentación. Romanos 8, 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La sola pregunta es una pregunta retórica que solo admite una respuesta, nada. Pero por si de pronto, como les he dicho, por si de pronto alguno no quiere creer, Pablo inunda el pasaje con un argumento masivo. Dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora viene ese gran río, ese gran caudal, ese argumento masivo. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se me olvidó alguna cosa, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué hace? Refuerza el mismo argumento que dio en el versículo 35. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten lo que es un argumento masivo. Esto es un argumento masivo. Nosotros amamos al Señor porque Él nunca nos deja de amar. El amor de Él es el que nutre y sostiene nuestro amor, y nada nos puede separar de su amor. O sea, Él no puede dejarnos de amar, como nosotros tampoco podremos dejar de amarlo a Él. ¿Por qué? Porque el amor de Él nutre y protege nuestro amor. Nada nos puede separar de ese amor. Y así sucesivamente. Romanos capítulo 10, versículo 11, otro pasaje bien claro. Dice el apóstol Pablo, citando al profeta Isaías, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué significa eso? El que tiene verdadera fe, su fe se cumplirá, su fe será una realidad, será salvo. Fe es la certeza de lo que se espera. El que tiene la fe de ser salvo, lo será, no será avergonzado. Otro pasaje, Filipenses 1:6, Filipenses capítulo 1, versículo 6. De nuevo, con una seguridad absoluta, el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios comenzó en nosotros una buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? Convertirnos en criaturas totalmente buenas como Él, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay probabilidad de que Dios deje de perfeccionar lo que Él comenzó. Eso asegura nuestra perseverancia. Nuestra perseverancia está garantizada porque Él persevera haciendo la obra en nosotros. La perseverancia nuestra proviene de la perseverancia de Él. La preservación que Él nos da asegura nuestra perseverancia. Otro texto, primera de Pedro 1, del 3 al 5. No es una cita ocasional en uno o dos autores bíblicos, son citas masivas por todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Dice, este argumento, este pasaje es igualmente masivo. O sea, este pasaje es tan masivo como los anteriores. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza que no puede morir, una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Hermanos, ¿qué es algo incorruptible? Algo incorruptible es algo incorruptible, así de sencillo. Algo que no se puede corromper, que no se puede podrir, que no se puede dañar. La herencia que Dios nos ha dado no se puede corromper, no se puede podrir, no se puede dañar. ¿Por qué? Porque es incorruptible. Pero como he dicho, el argumento es masivo, añade otras expresiones. Incontaminada. ¿Qué es lo que se corrompe? Lo que está contaminado. Pero ¿cómo está esta herencia? No está contaminada. Pero por si de pronto todavía hay alguien que duda, dice, y es inmarcesible. ¿Qué significa algo inmarcesible? Que no se puede marchitar, que no se marchita. La herencia, que es nuestra salvación, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y fuera de eso dice, está reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué es algo que está reservado? Es algo que está puesto allí a su nombre y que sin duda usted lo recibirá. No es como cuando usted llega a un aeropuerto con una reserva de avión en la mano y le dicen, señor, señora,
su vuelo fue sobrevendido. Así me pasó una vez aquí en el Olaya Herrera con Satena. Bueno, no estoy haciendo mala publicidad por internet a Satena, pero bueno, que sufran, porque eso me sucedió real. Llego yo a tomar mi vuelo y me dicen: señor, su vuelo fue sobrevendido, su reserva no existe. Vamos a darle una cantidad de dinero para que se tome un almuerzo y otra cantidad para que regrese en taxi a su casa y lo enviamos mañana a su destino. Esa es una reserva perdida, una reserva sin valor, pero la reserva que está esperándonos en el cielo no puede ser sobrevendida, no puede fallar. Es una reserva segura, está reservada en los cielos para nosotros. ¿Y cómo será posible que esa reserva llegue a ser absolutamente segura? Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios. Eso asegura que la reserva es eficaz, porque nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué asegura que llegaremos a obtener aquello que se nos está reservando o que está reservado para nosotros? Nada más ni nada menos que el poder de Dios. ¿Y cómo obra el poder de Dios en nosotros? Mediante la fe. El poder de Dios sustenta nuestra fe. Pastor, pero es que mi fe tiene muchos altibajos. Sí, pero nunca se va a extinguir totalmente. Dios puede permitir que tu fe sea como un pabilo que humea, pero nunca se apagará totalmente. Dios se ha comprometido por su poder a mantener tu fe o a restaurarla cuando tiene caídas. Es una fe protegida por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque por esa fe vamos a alcanzar salvación. Dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ven lo que hemos llamado argumento masivo o una doctrina de argumentación masiva, donde los versículos, muchísimos de ellos son muy claros y de argumentación masiva? Pero la doctrina de la perseverancia final de los santos no solamente se enseña a través de muchos versículos claros con una argumentación masiva, sino que también es enseñada a través de doctrinas de apoyo. Hay otras doctrinas en las Sagradas Escrituras igualmente claras que sirven de apoyo a la doctrina de la perseverancia final de los santos. Así que no solamente por los versículos claros que enseñan la perseverancia, sino por otras doctrinas que la apoyan. ¿Cuáles doctrinas? El decreto de Dios inmutable. Aquel que crea en el decreto de Dios y que Dios en su consejo eterno de redención estableció un plan, y ese plan con su decreto incluye todas las cosas, incluida la salvación de los seres humanos, va a saber que ese decreto es inmutable, que todo lo que Dios estableció se cumplirá. Entonces la doctrina del decreto inmutable de Dios apoya la doctrina de la perseverancia de los santos. Lo mismo que la doctrina de la intercesión de Cristo. Todo aquel que crea que en este instante Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros para que en esta clase todos lleguemos a creer y a ser sólidos en la doctrina de la perseverancia final, todo el que cree eso está recibiendo beneficios y está asegurando que la salvación para él será segura. Veamos ese texto que está ahí en la pantalla, Hebreos capítulo 7, versículo 23, que habla precisamente sobre eso, sobre la intercesión de Cristo en el cielo. Así que cuando leemos, cuando estudiamos la doctrina de la intercesión de Cristo, esa doctrina inmediatamente alimenta la doctrina de la perseverancia final y la hace ciertísimamente más segura. Hebreos 7, 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Pueden verlo? ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Intercediendo por nosotros. Por su intercesión, nuestra salvación es segura. Es segura porque Él intercede para salvar perpetuamente. La salvación es un pacto eterno. Los que hemos entrado en este pacto recibimos los beneficios eternos del mismo. Entonces, la doctrina del decreto de Dios inmutable, la doctrina de la intercesión de Cristo, la doctrina de la unión con Cristo. Cuando yo estudio en la Escritura
La doctrina de la unión con Cristo, su conclusión inevitable es la seguridad de la salvación. La doctrina de la morada y sello del Espíritu. Cuando yo estudio en la Biblia la doctrina del Espíritu Santo y aprendo que el Espíritu Santo habita en mí, yo soy su morada, y Él me ha sellado para el día de la redención, eso inevitablemente termina en seguridad de salvación, en perseverancia final. La doctrina de la simiente incorruptible. La palabra de Dios muestra claramente que lo que hemos recibido es una semilla que no puede corromperse, como leíamos ahora en Primera de Pedro, y eso fortalece aún más la doctrina de la perseverancia final de los santos. La naturaleza del pacto de gracia. Cuando nosotros entendemos la teología de los pactos y sabemos qué es el pacto de gracia, cómo se produce y cómo se desarrolla, eso llevará inevitablemente a creer en la perseverancia final de los santos. Estas doctrinas de apoyo están descritas en nuestra confesión de fe en el párrafo número 2, capítulo 17. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que la Escritura nos enseña que hay una corriente masiva de versículos claros a lo largo de toda la Escritura con doctrinas de apoyo muy claras. Es un gran río, es un río gigantesco, masivo, es una catarata, es un río caudaloso con rápidos y corrientes voluptuosas que arrasan todo lo que sea. Pero la dificultad de esta doctrina, y por la cual muchos no la creen, es porque en la misma Escritura, a pesar de que este río masivo, gigante, caudaloso como ninguno está en la Escritura, también hay unos pequeños riachuelos que parecen ir en la dirección contraria. Este es el gran río de la corriente doctrinaria que hemos mencionado, pero en la Escritura hay unos pequeños riachuelos que parecen ir en la dirección contraria. Y eso es lo que hace que gran cantidad de personas no crean la doctrina de la perseverancia de los santos y su consecuencia lógica, que es la seguridad de la salvación. Esta es la dificultad. La dificultad es que la Escritura presenta, cuando yo di estas clases por primera vez, hace por ahí 10, 12, 13, 14 o 15 años, yo conté 25 o 26 versículos. A medida que he ido dando las clases a lo largo de estos años, cada vez me encuentro más versículos que puedo colocar en este lado de la diapositiva. Hasta el momento voy contando más o menos unos 29 versículos claros, pero estoy seguro de que hay más. El punto es que uno no los ve bien, porque cuando lee la Biblia no está pensando en esto, sino en lo que el pasaje pueda comunicar. Pero cuando uno mira con cuidado, hay más de 29 versículos claros con argumentación masiva. No se olviden de eso, eso es muy importante. Hay más de 29 versículos claros con argumentación masiva que enseña la perseverancia de Dios sobre la fe del creyente. Y hay más o menos unos 8 versículos que son dudosos, es decir, que parecen enseñar lo contrario, que parecen enseñar que la salvación se puede perder. Cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que saber que Dios nos ha dado en la misma Biblia reglas de interpretación. Y aquí hay que aplicar una regla de interpretación muy importante. Y esa regla es muy sencilla y fácil de recordar. Lo claro ilumina lo oscuro. Lo claro, lo masivo, lo claro y numéricamente masivo debe iluminar a lo oscuro y minoritariamente difuso. Entonces, aquí hay algo claro y mayoritario y aquí hay algo no claro y minoritario. Entonces, lo claro debe iluminar lo oscuro y no al revés. El arminianismo se origina primariamente en este defecto de interpretación, y es que los hermanos se enfocan más en los 8 versículos que parecen enseñar lo contrario que en los 29 o más que enseñan clara y masivamente que la salvación es segura y que Dios preservará a los suyos hasta el final. Vamos a ver cómo, enseguida vamos a mirar algunos de esos versículos para mostrar que ellos pueden ser entendidos de otra manera. ¿Cómo lo pone la Confesión de Fe de Londres de 1689 después de todo un estudio exegético que hicieron los sabios de Westminster?
Dice la confesión de fe: a aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el final y serán salvos por toda la eternidad. Puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Esta declaración tiene ya casi 500 años y es lo que la Iglesia ha creído en otras épocas en las cuales mayoritariamente la Iglesia ha creído en la doctrina de la perseverancia final de los santos y su consecuencia lógica, que es la seguridad de la salvación. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar algunos de estos pasajes que parecen enseñar lo contrario? Vamos a Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6. Este sin duda es el pasaje que más hace dudar. Este pasaje, increíblemente, ustedes pudieron ver que la Escritura presenta algo tan grande como el río Amazonas. La Escritura presenta algo tan grande como el río Amazonas. Y al lado del río Amazonas hay una pequeña quebradita que es un hilito. Y entonces el intérprete bíblico normal es colocado ahí en ese lugar. A su derecha está el gran río Amazonas y a su izquierda hay un pequeño riachuelo que es un pequeño hilito. Y lo ponen a escoger, al creyente lo ponen a escoger. Busque la verdad de Dios y escoja entre el gran río Amazonas y este pequeño río o riachuelito que hay a su lado. ¿Cuál de los dos escoge? Increíblemente, la mayoría escogen el pequeño riachuelo. El deseo del hombre de participar en su propia salvación, de tener algo de gloria, el fariseo que todos llevamos dentro, nos hace pasar por alto el grande y caudaloso río que hay en la Escritura y nos hace preferir centrarnos y concentrarnos y enfocarnos y obsesionarnos con Hebreos 6 del 4 al 6. Este pasaje ha causado que las grandes mayorías que no creen esta doctrina la rechacen. ¿Qué dice Hebreos 6 del 4 al 6? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Este pasaje aparentemente parece enseñar que la salvación se puede perder, porque aquí se menciona a algunos individuos que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Las personas comunes y corrientes, cuando leen este pasaje, creen que se trata de un verdadero creyente que recayó, es decir, que apostató. Particularmente en esta epístola se trata de un judío que profesó la fe cristiana y regresó al judaísmo. Eso es lo que quiere decir cuando dice recayeron. Entonces la mayoría leen este pasaje y hacen que inmediatamente quieran bañarse en el riachuelo. Ni siquiera caben en el riachuelo, no les moja sino los pies, y prefieren el riachuelo que el caudalosísimo río Amazonas que está delante de ellos. Y eso es lo que produce el arminianismo que predomina en nuestros días. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo que veíamos ahorita, lo claro debe arrojar luz sobre lo oscuro y no al revés.
lo masivo y mayoritario debe arrojar luz sobre lo minoritario. Esa es la forma correcta. Entonces, si la Biblia enseña tan claramente, tan masivamente que la salvación es segura, este pasaje no puede enseñar contrario al resto. Debe haber otra forma de entenderlo en la cual resulte en armonía con el resto de la enseñanza bíblica. Y lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿creía el autor de Hebreos que la salvación se puede perder? ¿Creía el autor de Hebreos que la salvación se puede perder? Hay otros pasajes en el libro de Hebreos que den siquiera la insinuación de que este hombre creía que la salvación se podía perder. No, antes todo lo contrario. Hay más de una cita que muestra claramente que el autor de Hebreos no creía que la salvación se puede perder. Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 9, por ejemplo, dice el autor de Hebreos, hablando de Cristo, dice, desde el 8 mejor, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para el autor de Hebreos, Cristo fue el autor de una salvación eterna. Él no cree que la salvación se puede perder. Vean conmigo 7:25. 7:25. Hablando de Cristo otra vez, por lo cual también puede salvar, ya lo leímos ahorita, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Indica esto o da la más mínima sospecha de que este autor cree que la salvación se puede perder? Vean conmigo 9:12. 9:12. Y estamos hablando del mismo autor, ni siquiera estamos trabajando con un versículo paralelo de otro autor, es el mismo autor en la misma carta. 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La obra de Cristo produjo eterna redención para aquellos a quienes vino a salvar. ¿Admite eso la posibilidad de perder la salvación? No. Entonces, ¿qué está diciendo en Hebreos 6? Otra cosa. Tiene que ser otra cosa. Y lo mismo en el 13, 20, 21, etcétera. Me falta tiempo para ir a todos los lugares donde Hebreos enseña claramente que la salvación no se puede perder. Entonces, ¿a qué se refiere Hebreos capítulo 6? Volvamos allá, cuando dice, por ejemplo, de personas que fueron iluminados. O eso quiere decir que hay personas que llegaron a ser casi salvos. La explicación de todos estos pasajes en donde parece enseñarse que la salvación se puede perder está en lo que Jesús le dijo a aquel maestro rabino. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. En Marcos 12:34, Jesús le dice a un maestro de la ley, tú no estás lejos del reino de Dios. Ese hombre tenía iluminación, conocía las verdades, estaba muy cercano al reino de Dios, pero no estaba adentro. Este hombre es uno de los casi salvos. Casi salvos es una obra extraña del Espíritu Santo que lleva a los hombres a la misma puerta del reino, pero no les da el cruzar. Fueron iluminados, gustaron del don celestial. Una cosa es tragarse el don celestial y otra cosa gustarlo apenas saboreándolo en la boca. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Una cosa es ser morada del Espíritu Santo y otra cosa es ser partícipe del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. La buena palabra de Dios es deliciosa aún para los no salvados. En Mateo capítulo 3, en la parábola del sembrador, de los 4 terrenos, hay una semilla, hay un terreno que cuando la semilla cae en ese terreno, esa persona se emociona y quiere la palabra de Dios y le gusta la palabra de Dios, pero cuando viene la prueba lo abandona. A esa persona le gustó la palabra de Dios, pero nunca fue salvo. Y fueron partícipes de los poderes del siglo venidero. Judas hizo milagros y nunca fue salvo. Este pasaje no habla de un creyente que perdió la salvación, sino de un casi salvo que se regresó al judaísmo. Eso es lo que enseña este pasaje. Hay otros pasajes, ya no tengo tiempo para explicar, pero por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 hace dudar a muchos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 hace dudar a muchos.
porque dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si hacemos el mismo análisis que hicimos en Hebreos, vamos a ver que segunda de Pedro no enseña que la salvación se puede perder. ¿Creía Pedro que la salvación se puede perder habiendo leído primera de Pedro 1 del 3 al 5? No, este pasaje enseña otra cosa. Hay algunas claves gramaticales en este pasaje. La palabra Señor que se usa aquí no es la misma palabra que se usa en el resto del Nuevo Testamento para Señor. La palabra rescató no se refiere a un rescate salvífico. La Biblia muestra que algunos son rescatados por un acercamiento superficial a la palabra de Dios. Otra vez, los casi salvos. Hay personas que son iluminadas de tal manera que cambian su horrenda manera de vivir, pero nunca dejan de ser cerdos o perros, y tarde o temprano el perro vuelve a su vómito o la puerca lavada a revolcarse en el cieno, como el mismo Pedro señala en el versículo 22. No se trata de creyentes que perdieron su salvación, son los casi salvos. No es la pérdida de la salvación. Yo no tengo tiempo ahora para abundar en esos argumentos, pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fueron rescatados de la esclavitud. Pero ¿cuántos de los que fueron rescatados eran verdaderamente salvos? Moisés, Aarón, Ana, Josué y Caleb. Solo 5, y sin embargo todos fueron rescatados. O sea, hay una forma de ser rescatados que no es salvífica. Esa es la forma como se explica este pasaje. Ahora las objeciones sobreabundan y le dicen a uno: si le decimos al pueblo de Dios que la salvación no se puede perder, entonces se dedicarán al pecado. Falso de toda falsedad. No, si son verdaderos creyentes. Otros dicen: algunos pasajes parecen indicar que la perseverancia es algo que el hombre hace, como Mateo 24:13, cuando dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Claro que sí, claro que la perseverancia es algo que el hombre hace. El verdadero creyente está perseverando. Por eso es que es verdadero creyente, porque persevera. Lo que identifica a un verdadero creyente es que él persevera. Pero él, ¿por qué persevera? Porque Dios persevera cuidándolo. Entonces Dios te manda a perseverar a pesar de que Él persevera cuidándote. Las dos cosas. ¿Qué decir de los que parecían ser creyentes y se regresaron al mundo, que no eran verdaderos creyentes? Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. No es un verdadero creyente que se pierde, es un casi salvo o un falso creyente que regresa a la apostasía. ¿Por qué en general el pueblo de Dios se resiste a creer esta doctrina? Ya lo dijimos, por el mito del libre albedrío y porque todos llevamos un fariseo por dentro. Las doctrinas de la gracia, en general, la doctrina de la perseverancia de los santos y en general las doctrinas de la gracia realmente muestran a Cristo como un poderoso Salvador, un Salvador que murió para asegurar nuestra perseverancia. ¿Cuál es la actitud de los cristianos hacia las 5 doctrinas de la gracia? Muchos jamás la han escuchado, muchos las escuchan y reconocen en ellas el verdadero evangelio y las abrazan, pero muchos las escuchan e inmediatamente las consideran una herejía y comienzan a atacar a los que las predicamos, acusándonos de ser hipercalvinistas. Extrañamente ellos nunca han sabido qué es un hipercalvinista, pero cuando nos ven a nosotros predicando la doctrina de la gracia, inmediatamente nos reconocen como hipercalvinistas, como si nosotros no supiéramos qué es ser hipercalvinista, y nos acusan. Eso es porque llevan un fariseo por dentro. Algunos aceptan solo 4 de las doctrinas de la gracia y son los autodenominados calvinistas de 4 puntos. En esta iglesia somos calvinistas de 5 y a veces hasta de 6 puntos. Otros dicen que no son ni calvinistas ni arminianos, sino que nosotros somos integrales. Nosotros no somos ni calvinistas ni arminianos. Eso es una discusión del pasado. Nosotros somos integrales. No es posible ser no es posible estar en la mitad. O eres calvinista o eres arminiano. A pesar de que digas que no eres una cosa o la otra, lo que enseñas nos dirá que eres.
Si enseñas que la salvación se puede perder, ¿qué eres? Arminiano. Si enseñas que la salvación no se puede perder, ¿qué eres? Calvinista. No hay punto intermedio. Muy bien, la aplicación de esta enseñanza es que todos los que creemos la perseverancia final de los santos vamos a crecer hasta obtener la seguridad de la salvación. No es lo mismo perseverancia de los santos que seguridad de salvación. Hay muchos verdaderos creyentes que no tienen seguridad de salvación a pesar de que creen la doctrina de la perseverancia de los santos. La seguridad de la salvación va a ir creciendo y apareciendo a medida que el creyente va conociendo cada mejor a Dios y su plan, pero muchos creyentes van a estar inseguros de su salvación. Esto no es deseable. Lo deseable es que estemos seguros de la salvación, porque un soldado inseguro es un mal soldado. El soldado tiene que estar seguro e ir a la guerra con total convicción. Pero esta doctrina no solamente nos da seguridad de salvación, sino que nos da humildad. Algunos nos acusan, ustedes son los soberbios de salvo, siempre salvo. Todo lo contrario, nosotros sabemos que somos salvos no por nosotros. Y cada paso que damos no es para orgullo nuestro y no para vergüenza nuestra. Porque si por nosotros fuera, nosotros daríamos un paso atrás, pero por la gracia de Dios estamos dando siempre un paso adelante. Así que no es obra nuestra, es obra del Señor. Y por esa razón esta doctrina tiene que llevarnos a la humildad, pero también al gozo. Al gozo, hermanos, un evangelio que no te asegura que vas a ser salvo no es un evangelio, porque evangelio es buena nueva. ¿Qué buena nueva puede ser cuando a ti te digan que te están ofreciendo una salvación que se puede perder? Eso no es ninguna buena nueva. El verdadero evangelio trae gozo y fe en medio de la prueba. Muy bien, gasté 10 minutos del tiempo de preguntas, pero creo que en ese tiempo respondí a muchas de las preguntas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas preciosas doctrinas. Las doctrinas de la gracia son un precioso tesoro para nosotros, son parte de ese legado doctrinario, histórico y eclesiástico que tú nos has dado. Nosotros las abrazamos con todo nuestro corazón, las creemos y nos disponemos a dar nuestras vidas por su defensa. Te rogamos por todos los cristianos que nunca las han escuchado, para que las escuchen, y por el mundo perdido que pueda escuchar este verdadero evangelio y por él ser salvados. Te damos muchísimas gracias por lo que nos das en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos en estos 5 minutos a escuchar algunas preguntas. Gracias, pastor. Damos gloria a Dios por este tiempo tan especial de edificación. ¿Qué significa estar escrito o tener parte en el libro de la vida? Alguien puede estar escrito en el libro de la vida, pero Dios quitarlo de él, según Apocalipsis 22:19 y otros textos de Apocalipsis. ¿Cómo podemos explicar esto? Bien, ese es uno de los pasajes que produce confusión y hace que las personas no les guste bañarse en el río Amazonas, creen que está lleno de pirañas y prefieren el pequeño riachuelo que está a su lado. La palabra de Dios muestra de una forma retórica que hay algunas frases donde dicen que el Señor no borrará su nombre del libro de la vida en Apocalipsis 3, y en Apocalipsis 22 dice: borraré su nombre del libro de la vida del Cordero. Estas declaraciones no pueden ser tomadas como una enseñanza que diga que la salvación se puede perder o que uno pueda ser borrado del libro de la vida. Escuchen bien, son figuras retóricas que se constituyen a manera de amenazas para guardar a los verdaderos creyentes de la apostasía. Nosotros vamos caminando hacia la ciudad celestial y el camino por el cual vamos caminando es un camino muy estrecho, muy angosto, y ese camino está al lado derecho con un enorme abismo y al lado izquierdo hay otro enorme abismo. Al lado derecho está el abismo del desaliento. Cuando tenemos muchos problemas, los cristianos vamos caminando y tendemos a irnos al abismo del desaliento. Para librarnos del abismo del desaliento, Dios nos ha dado preciosas y maravillosas promesas. Entonces, cuando nos estamos cayendo al abismo del desaliento, Dios nos recuerda sus promesas y levanta nuestra fuerza y nos devuelve al camino estrecho y seguimos caminando entre dos acantilados. Pero en ocasiones no vamos hacia el abismo del desaliento, sino vamos al abismo de la apostasía.
la mundanalidad. El cristiano comienza a emborracharse, a hacerle infiel a su esposa, a fumar, a apostar y va rumbo directo a la apostasía. Para guardarlo de la apostasía, Dios le hace amenazas. Y una principal de esas amenazas es: te vas a ir al infierno. Pero ¿puede un cristiano irse al infierno, pastor, según lo que usted ha enseñado? No. Pero entonces, ¿por qué lo amenaza con que se va a ir al infierno o con que lo va a borrar del libro de la vida? Porque el único que tiene temor de irse al infierno o de que lo borren del libro de la vida es el cristiano. Y por esa razón lo amenaza con eso. Entonces Dios usa esas amenazas para preservar al cristiano. Pero no significa que el cristiano pueda ser borrado del libro de la vida o que el cristiano pueda ir al infierno. Es una figura retórica. No enseña que el hombre pueda ser borrado del libro de la vida. Tendría que tomar una sola hora para explicar esos dos pasajes, lo cual ahora no puedo. Pero simplemente déjeme decirle eso: son figuras retóricas. No es una enseñanza contraria a la del caudaloso río de la Escritura. Pastor, usted dice que hay 8 versículos dudosos. No, pues es esto que usted leyó, que se lee en la Escritura, la palabra revelada por el Espíritu Santo. Y otra anexa a la misma pregunta, pastor, o sea que si alguien se aparta del camino del Señor, hablando de un salvo, y se va al mundo, entonces, aún pecando, ¿no pierde la salvación? No es que los versículos sean dudosos en sí, sino que el contexto, las circunstancias en que se produjeron esos versículos, debido a que nosotros estamos lejos de ese contexto, para nosotros es dudoso. El problema no está en la Escritura, el problema está en nosotros. Nosotros estamos lejos del contexto, lejos de la forma como se produjo el pasaje. El pasaje en sí es infalible, el pasaje sí es coherente con toda la verdad, pero a nosotros somos los que nos falta la capacidad de entenderlo bien. Entonces, debido a eso, a que la Escritura es infalible y nosotros muy torpes para interpretar, es que a nosotros nos parece que el versículo sea dudoso, pero el versículo en sí mismo es perfecto. La otra pregunta es que si usted peca, pierde la salvación. Dígame cuáles pecados que usted comete le hacen perder la salvación. Mencione un pecado que usted crea que le haga perder la salvación. Ningún pecado te va a hacer perder la salvación. ¿Por qué? Porque todos fueron pagados, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que no vas a poder perder la salvación por pecar. Si apostata, si se aparta de la fe, perdió la salvación, ya lo dijimos, nunca fue creyente. No se puede perder la salvación. Pastor, hay problema en decir yo soy calvinista. ¿Deberíamos más bien decir soy cristiano bibliocéntrico y cristocéntrico? Sí, yo por ejemplo puedo decir que soy calvinista, no tengo ningún problema, como el hermano Giovanni Vélez también. Son etiquetas históricas. A la gente las confunden esas etiquetas históricas y ciertamente sería mejor decir yo soy cristiano, yo soy bíblico, yo soy cristocéntrico. Ese es el mejor lenguaje. Pero aquí en la casa, aquí entre nosotros podemos utilizar esas etiquetas históricas sin problema. Pastor, listo. Las otras preguntas yo creo que fueron claras en la exposición. Recordar a la iglesia, a los hermanos, las inscripciones para la convención del primer puente del enero del 2016, la vida piadosa. Recordemos que los cupos son limitados y que a la entrada de la iglesia hay unos hermanos que están encargados precisamente de separar los cupos. Desde este momento en el proyector estamos viendo la información. La convención será el 9